Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia a este debate, que es un debate sobre los temas que no se van a debatir en la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo. Es una cosa sintomática porque yo no he visto nunca en una campaña en las elecciones al Parlamento Europeo que se debatan propiamente los temas que afectan a Europa, a los problemas que tiene, a las dificultades que tiene planteadas, a los éxitos, a las insuficiencias que tiene. Y por eso, desde LVL, de acuerdo con la Universidad Schiller, que ya agradezco de antemano su hospitalidad tradicional para nuestra organización, pues hemos montado este debate con dos ponentes que yo entiendo que son dos ponentes de lujo, los dos miembros, por cierto, además de nuestro foro, de nuestro grupo Libertas, Veritas et Legalitas. A mi derecha, Carlos Carrero. Carlos es analista y político, ha sido diputado del Parlamento Europeo entre los años 94 y 2009, miembro también de la presidencia del Partido Socialista Europeo entre 2006 y 2009, también embajador en misión especial para proyectos en el marco de la integración europea entre 2009 y 2012 y también en política más local, diputado en la Asamblea de Madrid entre 2020 y 2021. Ha sido director gerente de la Fundación Alternativas entre 2012 y 2019. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Al otro lado de la Cámara se encuentra Fernando Villalonga, como decía, también miembro de nuestro foro. Tenemos la ventaja de que los medios de conexión pues, nos permiten hacer este debate de esta manera. Fernando ha sido embajador de España en Brasil, diputado en el Congreso, también secretario de Estado de Cooperación e Iberoamérica y consejero de la Generalidad o Generalitat Valenciana. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con una cosa más o menos breve que nos planteéis los dos ponentes de cómo estáis viendo la campaña electoral en cuanto tal. Yo he hecho una afirmación que no se debaten los temas europeos, pero entendéis que a pesar de lo que yo digo, que por supuesto como moderador y como cualquiera se puede equivocar, ¿creéis que ha entrado el tema europeo en campaña? ¿Cómo habéis visto la campaña electoral, Carlos? Yo hice 3 campañas electorales y en todas ellas se repitió la misma situación. Los temas europeos no ocupaban la centralidad. En esta ocasión, obviamente, la situación es más o menos parecida, con una salvedad. Yo creo que ha habido grandes temas europeos que sí se han debatido, que todavía se están debatiendo. Estaría 3. El auge de la ultraderecha, que es un asunto que se está discutiendo en toda Europa. Yo vengo de echar un vistazo a Le Monde o a La República, y en esos dos periódicos es un tema central, absolutamente central. En Francia, porque todos sabemos que el partido de la señora Le Pen tiene la intención de voto más alta, según los sondeos, y en Italia, porque hay una pugna entre el partido de la señora Meloni y el Partido Democrático, con clara distancia a favor del partido de la señora Meloni por ocupar el primer puesto en estas elecciones, sabiendo cuál es la orientación del partido de la señora Meloni. En segundo lugar, creo que se está debatiendo mucho de política exterior. No hay más asunto europeo que la política exterior, no hay un asunto tan europeo como la política exterior. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de Ucrania, ahí tenemos el Próximo Oriente y otras cuestiones. Y también, aunque en menor grado, yo veo que en algunos debates surgen muchas iniciativas en torno a los asuntos económicos y sociales. Porque estamos saliendo de una crisis, como europeos, provocada por la guerra de Ucrania, que se suma a la que provocó el COVID, que se suma a su vez a la que venía del año 2008, y ha habido, sí, puntos de vista, propuestas en todas estas cuestiones. En otras palabras, estoy de acuerdo que tenemos que debatir de lo que no se ha debatido, pero algunos temas sí han entrado esta vez, y eso es bueno. Inevitablemente se habla de política nacional. Entre otras cosas, porque en las elecciones europeas seguimos votando candidatos en listas nacionales exclusivamente. No hemos sido capaces de, en esta ocasión, tener una lista transnacional, como proponía el Parlamento Europeo, que quizás hubiera permitido un debate más
transnacional, más europeo en ese sentido. Pero bien está lo que bien acaba y seguramente vamos avanzando poco a poco, que para mí, y ya termino esta primera reflexión, la gran preocupación como europeísta, y creo que compartida por todos, es que no se nos caiga la participación. Estaba viendo, por ejemplo, que en Italia se tiene el temor de que la participación de las últimas europeas, que fue del 53%, baje, esté por debajo del 50%. En Italia, y siempre ha habido un índice de participación enorme, durante muchos años también, porque era obligatorio. Así que yo lo veo así, no me gusta cómo está, pero tampoco estoy en términos muy pesimistas sobre lo que está. Gracias, Carlos. O sea que apuntas a extrema derecha por una parte, política exterior por el otro, temas sociales como consecuencia de la situación económica y dos temas que a mí también me parece interesante que podamos plantear en el debate, las listas transnacionales como un desideratum en la política exterior y lógicamente también la participación que previsiblemente en este caso va a ser inferior en relación con las últimas elecciones porque coincidían, como sabéis, con otras elecciones de otro ámbito. Fernando, ¿qué opinión te ha merecido o te está mereciendo la campaña? Pues, en primer lugar, muchas gracias a la Universidad, gracias Fernando por organizar este debate, que yo creo que es necesario, porque para mí la campaña en la campaña se ha hablado muy poco de la construcción europea, se ha hablado muy poco de Europa y se ha enfocado siempre, tanto por los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, en clave muy interna, ¿no? Se ha buscado por parte del Partido Popular, quiero decir que yo, mis opiniones aquí no están ligadas al Partido Popular, son personales, aunque puedo coincidir en muchas de las que haga, pero que son personales, ¿no? desde mi experiencia, que desde luego que no es tan fuerte ni tan grande como la de Carlos, que espero aprender en este debate, ¿no? Cuando dicho esto, creo que el Partido Popular ha insistido sobre todo en la contención de la Unión Europea de los populismos, en concreto el populismo en España, de la capacidad de controlar la amnistía, etcétera. Creo que la izquierda, y más concretamente el Partido Socialista, ha utilizado dos temas de política exterior, el conflicto con Milei y la guerra de Israel, como instrumento interno para confrontación más interna que hablar de la Unión Europea. Creo que se ha buscado la polarización y creo que esta polarización es bastante falsa. Como dijo también Esteban González Pons, el 70% de las resoluciones y leyes que se aprueban en el Parlamento Europeo están consensuadas entre el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular, de manera que compartimos entre los dos en gran medida esa vocación europeísta y esa vocación de estar a la vanguardia de la construcción europea. Las consecuencias de esta situación, que no es nueva, siempre ha sido así, desde luego en España, es que la participación es poca. Vamos a encontrarnos una gran abstención porque no coinciden con las elecciones municipales como las últimas europeas, como ocurrió. Creo que las listas de los grandes partidos mayoritarios, no de los minoritarios, de los mayoritarios, Partido Socialista y Partido Popular, siguen siendo inconsistentes. Aparte de los líderes de las listas, de las cabezas de las listas, nos encontramos todavía que las listas europeas son a veces cementerios de elefantes sagrados. Encontramos diputados que ni siquiera hablan en inglés. Es decir, nos encontramos con una instrumentalización por parte de los dos grandes partidos políticos de las elecciones europeas para arreglar sus problemas internos, ¿no? Y esto da lugar a la poca confianza y a la poca importancia que dan nuestros dirigentes a estas elecciones europeas, ¿no? Y que son absolutamente básicas para los próximos años en los que nos plantearemos una reforma de la Unión que tiene que avanzar en la integración, que tiene que plantearse las ampliaciones y qué ampliaciones nos convienen a España y cuáles no. La política exterior y de seguridad se ha hablado bastante poco. Se ha hablado también bastante poco del mercado interno, de los recursos de la Unión Europea y cómo se tiene que financiar, si tenemos que implementar la financiación de la Unión o no, si tenemos que profundizar en el mercado interno, la armonización fiscal.
la libre circulación, la política agrícola común. Esta sí que se ha tocado por primera vez por parte de los dos partidos mayoritarios, pero con clave muy interna, no tanto con clave europea. ¿Cómo podemos hacer una Unión Europea más cercana al ciudadano? Sobre la iniciativa legislativa popular tampoco se ha hablado. La reducción de los comisarios, porque hoy en día una Europa 27 y posiblemente con ampliación, una Europa de 30, 35, es imposible de coordinar con un ejecutivo, con una comisión como la que tenemos y con un comisario por país. La política exterior tampoco se ha tocado, ni respecto a China, ni la política atlántica, ni la de defensa. Y bueno, creo que desgraciadamente una vez más todo el debate que hemos visto es más interno que dedicado a la construcción europea. Pero bueno, esta es la realidad de nuestro país. Muy bien. Gracias, Fernando. Bueno, el abanico de temas que has tocado, yo creo que muchos de ellos los vamos a tocar esta tarde, de manera que, bueno, has hablado de los temas internos que se han debatido, la amnistía, has hablado también de cosas que pueden ser interesantes, las listas, el cementerio de elefantes y luego otras cuestiones que, como digo, saldrán seguramente dentro del debate, como puede ser también el de la reducción de comisarios para hacer más operativa la Comisión Europea en el futuro, tema que también se ha planteado en muchas campañas electorales. Ahora vamos a invertir el orden de intervención y de respuesta de los ponentes. En la primera o segunda pregunta que os hago, Fernando, te toca a ti. ¿Está en crisis la idea de una Europa próspera, segura y democrática? Si es así, si crees que es así, ¿cuáles serían sus causas y qué medidas crees que habría que tomar para recuperar esa situación? Esta crisis, es evidente que está en crisis, aunque no quiero ser tampoco ni pesimista, ni dramático, ni agorero. No es el fin de la Unión Europea. Vuelvo a repetir que los dos grandes partidos mayoritarios en el Parlamento Europeo, el Partido Socialista y el Partido Popular Europeo, son profundamente europeístas y están por la labor de la reforma y una proyección de la Unión Europea para el siglo XXI que le haga más fuerte, ¿no? Esto es evidente. ¿Que hay fallos? Pues hay fallos enormemente en el mercado interior, no tenemos una política exterior común, no nos planteamos una política de defensa común, y si nos la planteamos, unos la plantean de una forma y otros de otra. No tenemos todavía una reforma tampoco del mercado interior, de la política agrícola común. Bueno, todos estos temas que he enumerado son temas que hay que afrontar para construir una Unión Europea más fuerte, más potente, más unida. Y el acceso también de estos partidos populistas de ultraderecha, también de ultraizquierda, al Parlamento Europeo, son una amenaza, ¿no? Tenemos que plantearnos cómo construimos una Unión Europea que responde realmente a las necesidades. El nacimiento de estos partidos no son porque sí, y el desapego a la Unión Europea tiene que hacernos llevar también a una reflexión interna de por qué se ha producido eso, y intentar evitarlo de cara al futuro mediante una construcción europea dinámica, cercana al ciudadano, no alejada del ciudadano, menos burocrática, y que tengan en cuenta que hacer políticas hay que hacerlas desde luego en los espacios de Bruselas, pero también más cercanos a todos los sectores económicos de la propia Unión, que eso es mi opinión. No creo que esté en crisis la Unión Europea, creo que sí que es momento de reforma, porque amenazas hay. Muy bien. Planteas entonces una necesidad de una Unión Europea más cercana al ciudadano. Carlos, ¿crees tú que hay una crisis de esa prosperidad histórica que tenía la Unión Europea o no lo ves así? A ver, va a dar la impresión de que hoy me he levantado optimista, pero es que, sinceramente, creo que no está en crisis la idea de una Europa próspera, segura y democrática, como planteabas. Entre otras cosas porque la ciudadanía en general, esta vez no solamente los sectores como hace 30 años,
más informado sobre temas europeos, es consciente de que la Unión nos ha sacado de unas cuantas gordas situaciones. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia no teníamos vacunas, no teníamos mascarillas. De hecho, la única manera en la que se pudo parar la enfermedad en términos médicos sanitarios fue gracias a la actuación de la Unión. Pero si vamos a la crisis económica provocada por la pandemia, que hay que acordarse de lo que pasaba, la Unión fue capaz de reaccionar en cuestión de 2 meses y crear un instrumento como el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que movilizó 700.000 millones de euros que han sido básicos, no solo para salvar millones de empleos, sino para recuperar a día de hoy el Producto Interior Bruto que teníamos antes de la pandemia. Puedo añadir más. Se produjo la ilegal invasión rusa de Ucrania y seguramente el señor Putin pensaba que la Unión Europea no iba a ser capaz de responder de manera unida y a la altura de lo que había dicho. No invada usted Ucrania porque le vamos a responder hasta un punto que ni siquiera imagino. Pues bien, se hizo de manera unida. Y ahí está, por ejemplo, la enorme solidaridad europea, política, económica, militar, en términos de armamento, de la Unión Europea con Ucrania. Y si hay algún sitio en el que eso no va a decaer, es en la Unión Europea. Porque pensando en otros lugares, no sabemos exactamente qué puede pasar para las elecciones presidenciales norteamericanas. Yo creo, sin embargo, que no debemos olvidar que en términos nacionales, y por lo tanto también europeos, porque Europa tiene una ciudadanía común, pero es un sumatorio también de diferentes realidades nacionales, hay una desafección con la política, y con la política hecha por las grandes formaciones populares, democristianas, socialistas, socialdemócratas durante años, que tiene también profundas raíces en las crisis económicas que hemos vivido. Salimos de las crisis, pero habría que analizar cómo salimos. Y cómo salimos en cada sector, en cada edad. Y eso se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, votando a la ultraderecha, manifestándose en términos populistas, siquiera sin ideología, surgimiento de unos partidos que incluso condicionan la formación de gobiernos. Otro día comentaba con mi esposa en casa, ¿quién podía imaginar que en Holanda, mejor dicho, los Países Bajos, tan aferrados a su democracia, tan ejemplar, íbamos a tener un gobierno hoy que lo es gracias a los votos de los parlamentarios del señor de Wilders? Esto parece increíble. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Es que se han vuelto locos los ciudadanos de los Países Bajos? No, es que tienen miedo por la crisis o por la invasión rusa y empiezan a culpar al sistema político existente, empiezan a culpar a los migrantes, regulares o irregulares, ya da exactamente lo mismo, olvidando que nuestro crecimiento económico en Europa sería imposible sin los migrantes. Lo que hay que hacer es ordenar para bien de los migrantes y para mal de las mafias, para bien de los países de acogida y para bien de los países de origen, todas esas migraciones. Solamente quería decir que tengo una pequeña diferencia con mi amigo Fernando sobre el tema de la pista. Cuando yo era del Parlamento Europeo, efectivamente, éramos muy poquitos los jovencitos. Yo tenía 32 años. Estaba, creo, entre los 5 más jóvenes de aquella Cámara, que tenía 600 escaños. Y había próceres de la política europea pues con su edad, porque yo no practico el edadismo en un sentido ni en otro. Pero es verdad que eso ha ido cambiando. Y si hoy uno se va a las listas electorales, ve que la edad ha bajado, que la formación ha subido. Nosotros tenemos un Parlamento Europeo más declarativo que legislativo. Hoy es que se tienen tantas competencias que sobre todo es un Parlamento legislativo y una autoridad presupuestaria. Yo, sinceramente, voy a romper una lanza por los candidatos de los partidos en España. Yo conozco a muchas de las personas que van a las listas, sean del Partido Popular, del Partido Socialista, incluso de otras formaciones. Y muchos de ellos han sido diputados que han llevado una de otra. Bueno, no solamente ingente y dedicada, sino muy sabio, asumiendo papeles de, por ejemplo, ponentes en el Parlamento Europeo sobre cuestiones enormes. La estrategia farmacéutica, estoy pensando en Nicolás Montserrat. Toda la reforma del mercado eléctrico, estoy pensando en Nicolás González Casares.
H. García Pérez, que es el presidente del Partido Socialista Europeo, Esteban González Pons jugó un papel relevante en la Cámara, sin duda alguna. Pues sí, suficientemente. A ver, no todas las listas son perfectas, pero si cogemos también las listas del Congreso no nos parecerán perfectas. Y yo querría en ese sentido romper una lanza y que conste que no soy candidato esta vez. O sea que en ese sentido no tengo un interés personal y además lo hago de manera bipartidista o multipartidista. Gracias, Carlos. ¿Algún comentario, Fernando, o pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, a mí me cuesta mucho entrar en nombres, pero conozco... es verdad que va decreciendo, ¿no?, la falta de especialización a la hora de conformar las listas, pero vamos, yo sigo conociendo nombres, en algunos casos que ni siquiera hablan inglés, en los dos partidos mayoritarios, y que no son los grandes nombres, por supuesto que los Montserrat, González Pons, la ministra de Medio Ambiente, son especialistas que están absolutamente capacitados, pero hay otros que no, y eso demuestra también el poco reconocimiento que dan también los partidos a esas listas, ¿no? Y el conocimiento, bueno, y que son conscientes de que el ciudadano medio pues no está afecto al proyecto europeo. Es decir, está todavía la Unión Europea un poco desconectada, ¿no? No digo que totalmente, pero un poco desconectada, ¿no? Y esto hace que la abstención sea grande, ¿no? O sea, no habría tanta abstención, a pesar de que yo creo que la campaña sí que se polariza, ¿no? Y se polariza en términos internos, no tanto en términos europeos. De hecho, hemos hablado con tantos temas que os he mencionado, y muchos de ellos ni siquiera han sido superficialmente abordados por los candidatos o por los partidos políticos en campaña. Esa es mi opinión, ¿no? Yo, por lo demás, coincido plenamente con Carlos. Creo que sí, que muchos candidatos a diputados y diputados son absolutamente idóneos. Creo que otros no, otros llevan también mucho tiempo en el Parlamento Europeo y no se les conoce, al menos internamente, cuál ha sido su labor, su aportación, etcétera, etcétera. Es decir, se necesita más visibilidad, más presencia del Parlamento Europeo en los Estados, en las políticas nacionales y bueno, tenemos que revertir esta tendencia a la abstención y a la desafección por parte de los votantes a estas elecciones que se producen cada 5 años en el Parlamento Europeo. Esa es mi opinión. Gracias, Fernando. Bueno, Carlos decía que él era optimista por 3 frases que nos da: el tratamiento de la pandemia, los fondos de recuperación y la respuesta a Rusia en relación con la invasión de Ucrania, y también señalaba el auge del populismo como muestra de una cierta fatiga del electorado ante determinadas decisiones políticas. Ahora la pregunta va a Carlos Carnero, que contestará después Fernando Villalonga. Yo me refería en la pregunta a una entrevista que le hacían en el diario El Mundo el 15 de mayo a Michael Ignatieff, que fue un líder político, pero sobre todo es un pensador de origen canadiense, que ha dicho: Macron se equivocaba, la autonomía estratégica de Europa no tiene sentido porque ya es miembro de la OTAN, pero tiene que pagar la factura, algo complicado porque todo el mundo quiere dedicar su presupuesto a hospitales y a escuelas. ¿Compartes esta idea? Pues la verdad es que no. Con todo respeto al señor Ignatieff, me parece un intelectual de primera y a que merece la pena no solamente escuchar, sino leer, prestando mucha atención. Yo creo que se equivoca en lo que dice, porque la OTAN también necesita la diversidad. Y vengo de trabajar con la OTAN durante medio año. Yo he sido miembro del grupo de expertos independientes sobre la vecindad sur, nombrado por el secretario general de la OTAN el 7 de octubre, justo la víspera de los atentados terroristas de Hamas. Nunca con más razón haber nombrado un grupo para ese tema, que ha tenido la misión de elaborar un informe que sirva para preparar las resoluciones de la cumbre de Washington en julio, tras el 75 aniversario, sobre efectivamente la vecindad sur. Y me doy cuenta que la pluralidad, la diversidad, siempre es muy buena cuando se comparten valores fundamentales y objetivos esenciales, que es el caso. Todos los países de la OTAN compartimos
valores fundamentales y objetivos esenciales, pero no somos iguales. No somos iguales, tenemos situaciones geográficas distintas, tenemos trayectorias diferentes, tenemos capacidades económicas que no tienen que ver en muchos casos unas con otras. Y yo creo que incluso para la OTAN eso es una gran ventaja, si se me permite. Sobre todo, vuelvo a las elecciones presidenciales que van a tener lugar en los Estados Unidos, en las que a mí me gustaría que ganara el señor Biden, si es el candidato, pero en las que se puede dar la situación que gane el señor Trump. Si el señor Trump hace lo que dice, que ya veremos, la situación en la OTAN puede complicarse. Y que estemos los europeos con nuestra opinión, convencidos de estar en la OTAN, con nuestras crecientes capacidades militares, aportándolas a la OTAN, no solo es una seguridad para nosotros mismos, sino incluso para países como el del señor Ignatius, Canadá, que es el que está más cerca de los Estados Unidos, porque está mal, y que se podría ver sencillamente colgado del andamio, si Trump hiciera lo que dice. Ahora, yo esta mañana comentaba una cosa que me parece importante, es que lo que tiene que hacer Europa no es sumar y sumar. Los economistas hablan de la desutilidad marginal. Si yo me bebo una botella de agua como esta, con el calor que hace, pues me va a sentar muy bien. A la sexta que me beba, voy a estar necesitado ir al servicio y la verdad es que bastante malito. Depende de su utilidad marginal. Oiga, no compremos los mismos tanques todos los países europeos porque se supone que vamos a usarlos contra quién. Exactamente. Planifiquemos, dando un paso hacia una defensa común, que es lo que dice el tratado, y todavía no hemos hecho. Planifiquemos nuestro gasto de manera estratégica para que también eso sirva a la OTAN. A lo mejor España no necesita tales o cuales materiales que puede necesitar Italia, pero en todo caso creo que está claro que la suma no tiene sentido, porque si uno suma los presupuestos de defensa de todos los países miembros de la Unión Europea, salen unas cantidades descomunales. Y sin embargo, no tenemos una defensa común. Esto sí que es absurdo. Entonces, yo creo que la autonomía estratégica europea es algo que le viene bien a unos Estados Unidos convencidos de que Europa es un factor aliado y firme, sólido, por ejemplo, esta administración, porque también le permite ver las cosas con otro prisma. No solo puede haber un prisma en una organización como la OTAN, que es una alianza militar, pero no olvidemos, acabo de escribir una cosa que estaba redactando antes de venir aquí, es una alianza política, y las alianzas políticas se basan en la diferencia que permite el intercambio de puntos de vista y el acuerdo sobre temas clave. O sea que unidad en la diversidad. Bueno, como dice la Unión. Sí. Fernando, ¿qué opinas tú de lo que dice? Yo también coincido con Carlos que es necesaria una pluralidad de opiniones y una OTAN plural. Ahora bien, creo que tenemos que crear una base para una defensa común europea, pero siempre con la idea muy clara de que tiene que ser un pilar europeo de la OTAN, es decir, que el vínculo atlántico se tiene que seguir manteniendo. Es decir, es como si tú estás en un club, hay uno que paga las cuotas por todos y los demás no pagan las cuotas. No se puede pedir que los que no pagan las cuotas tengan derecho de opinión, es decir, hay que pagar las cuotas, ser un socio fiable y manifestar nuestras diferelas y nuestros acuerdos. Creo que, por ejemplo, la guerra de Ucrania ha sido el mayor impulso a la OTAN en la última década, desde luego. Es decir, la OTAN había entrado en un cuestionamiento por su financiación, también por la falta de amenaza externa, y que ha sido la gran actividad otra vez del resurgimiento de la idea del Tratado del Atlántico Norte y del vínculo atlántico en materia de defensa, ha sido Ucrania. Pero sí, creo que hay que crear una base para una defensa común europea, pero siempre como un complemento de la Alianza Atlántica, manteniendo el vínculo atlántico y coordinándonos desde luego con los Estados Unidos. Introduces un tema que ya hablaremos a lo largo de este debate, que es el tema de los costes de la política de defensa y de la defensa propiamente de Europa. Ahora, Fernando, te hago a ti la pregunta para que luego la conteste Carlos. ¿Qué debería hacer Europa en el escenario de la guerra de Ucrania en el caso de una retirada de los Estados Unidos de ese escenario? Vamos a ver, es inconcebible una retirada de los Estados Unidos del escenario ucraniano, ¿no?
Y absolutamente. Es decir, y creo que Europa ha dado muestras, desde luego, sobradas de su solidaridad con Ucrania. E incluso se están perdiendo los miedos. Hemos visto como Irán, es decir, la gran amenaza hoy de Europa se llama Rusia y se llama Putin. Y hemos visto como Putin no duda en utilizar armas iraníes, drones iraníes, para atacar a Ucrania. Es decir, estamos dando pasos tímidos, porque somos un continente que ha vivido 2 guerras mundiales, una gran destrucción, la Segunda Guerra Mundial, que dependía mucho de los Estados Unidos, nos da pánico, después de la Guerra Fría, el Imperio Ruso, pero estamos avanzando. Yo creo que es absolutamente impensable que los Estados Unidos se retiren, ni siquiera con Trump. Sería un fallo estratégico tan grande que Estados Unidos, desde luego, y el mundo occidental no se lo podría permitir. Ahora, dicho esto, creo que Europa está, como dice Carlos, está dando ejemplo de solidaridad con Ucrania y cada vez más. El anuncio, por ejemplo, del gobierno español de la contribución, más allá de las formas de cómo se ha adoptado, de la contribución con 1.200 millones de euros a la defensa de Ucrania, creo que es un paso importante y estos, la OTAN y el resto de los países europeos lo están dando. O sea que creo que en este sentido vamos bien encaminados. O sea que es inconcebible. Carlos, ¿tú qué piensas? Pues yo me sumo como buen creyente a las palabras de Fernando, porque no puedo imaginar que un presidente de los Estados Unidos pueda cometer un error de esas características, que iría en contra de los propios intereses de su país. Pero, repito, nosotros estamos ahora mismo con un presidente que actúa en términos lógicos. Podemos compartir de los que estamos en esta sala y nos están viendo, que es el señor Biden. Podrá equivocarse, ¿no? Pero son criterios lógicos. Ahora, criterios del señor Trump pueden tener una lógica limitada, al menos para nosotros. Pero luego, si los Estados Unidos se retiraran del apoyo a Ucrania, la situación sería extraordinariamente complicada. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y lo saben mejor que nadie los ucranianos. Que Europa por sí sola puede tratar de hacer el esfuerzo de mantener ese apoyo, pero el mensaje al señor Putin por parte de una retirada norteamericana iría más allá de quién pone el dinero que no van a poner los norteamericanos. Sería un mensaje político gravísimo que alentaría al señor Putin a profundizar su política agresiva. Es decir, si los europeos ucranianos se han quedado solos en este conflicto, pues bueno, ¿por qué no dar otro pasito más? O seguir en el conflicto, o hacer cualquier cosa. Y evidentemente estamos hablando de cosas muy peligrosas, porque estamos hablando de potencias nucleares. Que cada 2 por 3 el señor Putin se acuerda de recordarnos, la casi redundancia, de que soy una potencia nuclear. Aunque yo soy de los que piensan que no hay conflicto nuclear táctico, porque sería el último. No hay conflicto nuclear táctico. Quien piense eso es un irresponsable y un mentiroso. Cuando lanzas una bomba nuclear táctica o no, me da igual los megatones, estás desencadenando una reacción en cadena que se parece a la de la energía nuclear, pero en términos políticos, y luego pasaría a las salas de los misiles. Evidentemente estaríamos en una situación que resulta sencillamente inimaginable. Otra cosa es que Trump en los Estados Unidos como presidente exija que Europa aumente su contribución, que los Estados Unidos lo rebajen. Yo quiero pensar que para ese momento se habrá conseguido una situación más cercana a la paz. En ese sentido no hay que olvidar la conferencia internacional que va a tener lugar, si no me equivoco, el 15 de junio, en la que el señor Zelensky, el presidente, está insistiendo tanto que se participe al máximo nivel. Vamos a ver qué sale también de esa reunión. Esta respuesta, gracias Carlos, va un poco en conexión con la que te quería formular a continuación. Es que el presidente Macron ha afirmado que en el caso de que Rusia gane la guerra no habrá seguridad de que no reclame otras partes del continente europeo y la seguridad de Europa desaparecerá. ¿Estás de acuerdo con la afirmación del presidente francés? La cuestión es saber qué entiende el señor Putin por ganar una guerra en Ucrania. Porque el señor Putin, que da la impresión, cuando uno lee la noticia, de que avanza, de que toma posiciones. Bueno, el señor Putin, hay que recordar por dónde empezó y dónde está.
señor Putin empezó atacando todos los frentes a Ucrania, en todos, desde la capital, el norte, todo el este, Donbass, etcétera, etcétera, y su ejército ha quedado reducido a una parte importante de Ucrania, el 20%, donde lucha por estabilizarse con métodos absolutamente clásicos, yo no soy un experto militar, las trincheras, o golpea a distancia con armas, con misiles de precisión, drones, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el peligro del señor Putin como presidente de Rusia no es su capacidad clásica, militar, convencional, para lanzarse a otras aventuras, sino el peligro que supone como potencia nuclear, y dos, el peligro que supone como presión política continua sobre los países europeos más cercanos a su frontera y, por tanto, como elemento disruptivo del desarrollo de la Unión Europea o del orden internacional basado en reglas. Creo que ahí es donde está el peligro de un ejército ruso, que, vuelvo a repetir, no se ha caracterizado precisamente por sus victorias. A veces nosotros mismos nos hacemos trampas, y es que está usando una capacidad de recursos humanos muy superior a Ucrania, pero no es capaz tampoco de conseguir victorias significativas, tampoco Ucrania. El problema de esta guerra es que es una guerra inestable, está parada porque militarmente no la va a ganar una parte u otra. Ese es el problema que tenemos con esta guerra, que es la realidad. Muy bien, gracias Carlos. Fernando. Yo coincido con Carlos, creo que estamos en una guerra de Triton. No la está ganando nadie, la está perdiendo de hecho Rusia, porque un gran imperio y una maquinaria de guerra como la rusa frente a un pequeño país como es Ucrania, que no ha podido avanzar en la ofensiva total que anunció al principio, creo que es un gran fracaso para Rusia, tiene un coste interno también para Rusia, pero creo que esta guerra, que va a durar más de lo que los rusos esperaban, no se puede perder por parte de Ucrania. Creo que nadie va a ganar la guerra, pero desde luego no se puede perder por parte de Ucrania, porque Rusia no se ha conformado con nada, ni con la desnuclearización de Ucrania. Se conformó, ya ha invadido, el paso siguiente será invadir Polonia o Rumanía, volver otra vez a montar el anillo de seguridad, el Levenrau ruso en la Europa del Este. Creo que no es aceptable, no es tolerable. Sí que creo también que una guerra nuclear táctica es absolutamente impensable. Pero bueno, creo que hoy esta guerra tiene que acabar con la negociación. Y creo que estamos ya preparados para negociarla, ¿no? Durará lo que durará, y cuando Putin considere que su desgaste interno es tan grande por no haber avanzado como para que tenga problemas, pues creo que estará en condiciones para sentarse en la mesa de negociaciones. Y estas negociaciones pasarán necesariamente por la integridad territorial de Ucrania. Crimea es otro asunto, pero la guerra tiene que acabar, desde luego, en la mesa de negociaciones y en la diplomacia. No sé si quieres introducir algún comentario al respecto. No, coincido totalmente con lo que ha dicho Fernando. La victoria militar de Ucrania es imposible, la victoria de Rusia militar no es imposible, pero tenemos que conseguir una victoria política de Ucrania, que es lo que yo creo que estaba diciendo Fernando, y para eso, cuando más apoyo le demos en unas negociaciones que se tendrán que dar, no sé por qué no podemos seguir viendo que sigan muriendo jóvenes, generaciones enteras de jóvenes ucranianos y también de jóvenes rusos en esta guerra, pues que se produzca esa victoria política. Y luego se pueden imaginar muchas soluciones dentro del respeto a la integridad territorial de Ucrania. Por ejemplo, la autonomía de determinadas regiones, los acuerdos de Minsk retomados, eso ya es otra cuestión. Pero claro, sin desgajar territorialmente un país europeo que tiene el derecho internacional a su integridad territorial y a su soberanía nacional. Con carácter previo a la negociación, ha habido también un cierto debate respecto de las líneas rojas que debe tener la Unión Europea respecto de la guerra en Ucrania, como es una afirmación que hizo
probablemente muy corta y no necesariamente dentro del contexto de su intervención principal, el presidente Macron, en el sentido de que había que llegar incluso a poner tropas de los países europeos, y por descontado de miembros de la OTAN, en suelo ucraniano para defender la libertad de Ucrania en este escenario bélico. Fernando, ¿qué opinión te merece ese comentario de Macron? Bueno, yo creo que es un wishful thinking. Hoy por hoy ni la Unión Europea ni nuestras sociedades están preparadas para enviar tropas. Creo que sería un escalón más en el conflicto peligroso, porque podría llevar también a una escalada y esto no es deseable. Bueno, creo que es simplemente una reflexión a lo grande, ¿no? Podríamos hacer muchas más cosas antes de pensar en enviar tropas, ¿no? Como en enviar armamento ofensivo que pueda alcanzar también objetivos rusos, de la misma forma que Rusia utiliza armamento de Irán para alcanzar objetivos ucranianos. Es decir, hay muchas otras cosas que podemos hacer, facilitarles también defensa aérea, baterías antimisiles que hemos empezado también para proteger las ciudades rusas. Creo que todavía yo no me plantearía ni siquiera discutir sobre la posibilidad de tropas europeas y norteamericanas en territorio ucraniano. Gracias, Fernando. Carlos. Sí, en absoluto. Vamos, nuestro país, como la gran mayoría de los países de la Unión Europea, dicen que de eso no puede haber nada, porque además, ¿cuál sería la aportación? Es decir, soldados para una guerra clásica, convencional como esta, ¿y de qué serviría? Serviría para alimentar el discurso de Putin, de que esto es una guerra entre la OTAN y Rusia, ya directa, incluso hacer alguna barbaridad. Que yo he dicho de los armamento táctico, pero eso lo pienso yo, creo que lo pensamos todos, pero no sé lo que él piensa, porque puede haber todo tipo de teorías en su Estado Mayor, en la dirección política de Rusia, y que no serviría para nada. Yo creo que el señor Macron lanzó una idea de qué pasaba, cómo se respondía, y en realidad yo creo que hay instructores franceses en Ucrania. Esto es una noticia que parece dada sin confirmación, pero eso es una cosa, y otra cosa es tener tropas que estén combatiendo allí, que tengamos a nuestros soldados, pues oye, disparando a los rusos y siendo disparados por los rusos. Esto es otra cosa que, bueno, nuestra norteamericana huye como el gato del agua caliente, es que no quiere saber nada. Estamos hablando de que los Estados Unidos tienen experiencia de meterse con tropas en conflictos internacionales de todo que no ha salido nunca bien. Vietnam, Afganistán, rusos, ahora los americanos que se fueron. Quiero decir que España, últimamente, además se ha quedado siempre donde todos los demás se han marchado. Por ejemplo, Mali, o por ejemplo en la operación contra la piratería. El último barco era una fragata española. En ese sentido, estamos bien presentes donde nos corresponde. Y eso que ha gesticulado no ha parado nada, ha chantajeado. Quíteme esto que yo, aquí no hay nada. Y así sucesivamente. Ahora, efectivamente es preocupante que ayer se votó a la extrema derecha. Yo conviví en el Parlamento Europeo con el señor Le Pen. Conviví con el señor Farage, que por cierto, ahora está a punto de hacerle una avería al Partido Conservador por si le faltaba algo, porque se ha hecho con el partido residual del Brexit, el señor Farage. O sea, que va a quitarle votos a los conservadores en Reino Unido. Esta es otra historia. Entonces, yo lo que llamo es a los partidos mayoritarios a mantener sus lógicas y legítimas diferencias. Los socialistas no son los populares y los populares no son los socialistas, pero eso lo sabe bien todo el mundo, por ejemplo en España. Pero luego, en lo fundamental, estar juntos, porque si no es imposible aplicar las cosas y no dejarse llevar por cantos de sirena. Cantos de sirena hay que amarrarse al mástil, en este caso al mástil de la gran coalición europeísta, para no terminar mal. Decía Ortega y Gasset, ¿no? Me voy a permitir un comentario final a lo que has dicho tú, que los cantos de sirena había que oírlos, pero al revés de lo que decía. Muy bien dicho, como siempre. Fernando.
Pues yo coincido básicamente con Carlos. Creo que la Unión Europea tiene mecanismos suficientes para contener los populismos crecientes de derecha y de izquierda. Creo que también este tema está muy vinculado también con las reformas institucionales que tiene que hacer la Unión Europea. Por ejemplo, el capítulo 5 sobre la PES y sobre la defensa común no podemos seguir manteniendo en el Consejo la unanimidad. Tampoco, es decir, hay que ir caso por caso, ¿no? Sin automatismos, pero desde luego la unanimidad ya no se puede seguir manteniendo. Y esas son clarísimas reformas que tenemos que hacer, lo que la Unión Europea tiene que hacer en los próximos años, ¿no? También creo que tenemos que distinguir caso por caso en lo que llamamos populismos de derechas y de izquierdas en función de los hechos y de las actitudes. No es lo mismo la posición de la señora Le Pen que con los Fratelli d'Italia de la señora Meloni, ¿no? Que hasta el momento se ha manifestado en su política exterior proeuropeísta, apoya a Ucrania, si bien incluso ha formulado, creo yo, algunas medidas, creo que bastante creativas en materia de la contención de la inmigración o de las políticas europeas de inmigración. Es decir, tenemos que distinguir caso por caso y, desde luego, proceder a la reforma del Consejo y del capítulo 5 sobre política exterior y de seguridad, acabar con la unanimidad y bueno, creo que sí, que la Unión no está en peligro, no está en crisis y que tenemos los partidos mayoritarios europeístas mecanismos suficientes como para contener a los populismos. Voy a plantear ahora un tema que posiblemente podría dar lugar a un debate tan largo como este y probablemente casi tan denso como este, que es todo lo que hace referencia a la cuestión de la inmigración, natalidad, pensiones y políticas sociales en el contexto europeo. ¿Creéis que la Unión Europea debería hacer algo más de lo que está haciendo en estos ámbitos y creéis que está haciendo algo? Fernando. Sí, absolutamente. Creo que sí, que tiene que hacer muchísimo más. Vamos a ver. Creo que Europa necesita, como España, y como necesita la inmigración. Creo que todo el mundo occidental, desde los Estados Unidos hasta Australia, por la propia pirámide demográfica y por el hecho de la demografía, necesitamos de cara al futuro millones de inmigrantes. Creo que esto se tiene que regular. Ahora, ¿quiénes son estos inmigrantes? No puede ser que sean las mafias, traficantes de hombres, las que decidan quiénes tienen que venir a Europa. Tenemos que hacer políticas activas de inmigración, quizá copiando modelos australianos, fomentando las fronteras, la defensa de las fronteras exteriores con FOREX. Tenemos que buscar colaboración y cooperación de los países terceros de donde procede básicamente la inmigración. Es decir, creo que hay en estos momentos un desafío de algunos países centrales de la Unión Europea respecto a los países que somos fronteras y que tenemos que hacer frente a las masas migratorias que están utilizadas por las mafias, ¿no? España es un caso, Italia es otro, el corredor central, y Grecia es otro. España, Grecia y Italia en estos momentos están aguantando básicamente la entrada masiva de inmigrantes determinada por las mafias que trafican con personas. Y esto se tiene que acabar y la Unión Europea tiene que tomar cartas en el asunto. Gracias, Fernando. Carlos. Estoy de acuerdo. Europa necesita la migración ordenada, la migración regular, desde los países de origen. Hay que evitar que las mafias se sigan lucrando y llevando a la muerte a muchas personas que, forzados por su situación, tratan de vivir mejor, sencillamente tener un futuro. Que culpar, como hace la extrema derecha, a los migrantes de todos los males habidos y por haber, desde no sé qué asunto de inseguridad ciudadana hasta la teoría del reemplazo, según la cual pues, dentro de 20 años no quedarán ciudadanos, dicen, europeos, como si los demás no lo fueran, cuando están residiendo aquí, hayan venido de fuera, hayan nacido donde hayan nacido. A mí me da exacta igual. Yo soy un hijo de una inmigrante alcarreña que vino a Madrid y de un madrileño cuya familia había venido de Zaragoza y de San Sebastián. O sea que yo soy madrileño por nacimiento, pero soy alcarreño, castellano manchego,
hasta vasco si se quiere, con tu permiso. Ya sabes que no puedo hacer en cualquier sitio, con lo cual también. Yo, cada vez que gana el Madrid, pues encantado. Cuando gana Zaragoza también. Si gana el Real, pues por supuesto. Para entenderlo. Eso no se puede permitir. Yo el otro día oí una frase, lo tengo que decir, que era más monos y menos monos. Me parece esencialmente deleznable. Eso no puede ser. Eso es inaceptable. Eso no va con los valores europeos. Y en este punto hasta tenemos el derecho, Fernando, a indignarnos un poquito con ese tipo de planteamiento. Porque es un insulto. Este es un país de inmigración a Europa, a América, a todos los sitios, donde por cierto nos han recibido maravillosamente bien. Y en ese sentido, fíjate, hay gobernantes como la señora Meloni que internamente sí tienen un sesgo hacia las migraciones. De repente aparece ese sesgo preocupante. Es verdad que es pro Ucrania, pro OTAN, etcétera, pero en temas internos, de repente aparece. Es una tentación terrible, pero la tentación siempre está ahí. Las tentaciones en el desierto existían y existen también, lo menos en el desierto. Pues hay que resistir esas tentaciones. ¿Y qué pasa? Hombre, pues ordenar mejor las cosas. ¿Cuántos chicos vienen de países africanos con una formación que ni siquiera conocemos porque no se la preguntamos en el universitaria, profesional, etcétera? ¿Cuántos? Pensamos que son chicos que no saben hacer nada. Bueno, a lo mejor, ¿por qué nuestros consulados, la Unión Europea, los países miembros, no se organiza esa migración? Diga, si usted no tiene que irse a una patera, simplemente tiene que pedir en un control en tiempo real lo que quiere, a dónde quiere ir, lo que puede hacer, etcétera, etcétera, y organizar. Bueno, sí que esto es muy difícil, pero hay que soñar, porque soñar en este caso salva vidas. Eso es lo que... Mi última pregunta, voy a citarle al novelista y poeta portugués José Saramago, que decía que por cada paso que da adelante la humanidad, esta debería volver su mirada hacia atrás para saber quién se ha quedado precisamente atrás. ¿Qué nota le pondríais, empiezo por ti, Carlos, a la Unión Europea en lo que se refiere a solidaridad? Tuve el honor de conocer a Saramago y de haber leído antes su libro A Jangada da Pedra, porque tenía un concepto muy favorable a la Unión Europea cuando escribió ese libro. Yo creo que Saramago era una persona profundamente europeísta, de una Europa mejor o distinta a la que hemos podido construir. Ya saben que en ese libro la península ibérica se separaba del resto del continente, hacía un fenómeno telúrico y los Pirineos se desgajaban y salíamos danzando por el Atlántico, ¿no? Pero si yo tuviera que poner una nota, le pondría la que más me gustaba en el colegio, que era un 8. No despuntabas demasiado, por tanto no creabas envidias, pero estaba por encima de su vez. Esto quiere decir que si le ponemos un sobresaliente a la Unión, no estamos alentándola a que siga a mejorar. Si le ponemos un 5, es injusto. Creo que está en un notable tanto. De luego hacia afuera, seguimos siendo la gran potencia de cooperación y desarrollo. No podemos olvidarlo. O tenemos, por ejemplo, una directiva de licencia de vida que obliga a las empresas europeas o que quieren vender en Europa a reportar, no tienen un tamaño de negocio y empleados suficientes, qué pasa con los derechos humanos o con las relaciones laborales o medioambientales, nada menos. Y dentro tenemos que hacer un esfuerzo para que el Pilar Europeo de Derechos Sociales y el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que se acaba de ratificar en una cumbre durante la presidencia belga, impida que sigamos teniendo bolsas de pobreza y marginación, que afecta en muchísimos casos nada más y nada menos que a los niños y a las mujeres, que pagan su doble condición de mujer, de trabajadora y de personas vulnerables. Gracias, Carlos. ¿Tú qué nota le pondrías en solidaridad a la Unión Europea, Fernando? Le pondría un 6, que creo que la Unión Europea ha desvinculado mucho solidaridad y desarrollo. Vamos, yo soy el secretario de Estado de Cooperación. Creo que internamente la solidaridad como país desarrollado y occidental
pues ha sido muy positiva. En ese sentido la nota es alta, pero creo que la solidaridad también se tiene que demostrar en el entorno. Es decir, y el entorno de la Unión Europea es el Oriente Medio y es el norte de África. Y también es África. Entonces, ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante, vincularlo también a las políticas migratorias, cambiar también y ampliar las miras de nuestros consulados. Hoy en día, estaba comentando Carlos, que había que coordinar más los consulados y facilitar la migración a través de nuestros servicios consulares. Y hoy en día son muy restrictivos y todo el sistema Schengen es tremendamente restrictivo y muchas veces obliga a buscar vías de inmigración alternativas, por no decir ilegales, a la Unión Europea. Creo que tenemos que ampliar la solidaridad con el norte de África, con el África subsahariana en general, y yo ahí le daría un 6. Es decir, las políticas de asociación comercial con los países africanos han sido un verdadero fracaso. Los grandes productores europeos han acabado produciendo en África para importar fácilmente a la Unión Europea sin contribuir al desarrollo de los países africanos, y creo que eso tiene que empezar a cambiar y empezar a hacer políticas de desarrollo reales para evitar inmigración ilegal y trato de personas, y seleccionar desde luego el tipo de inmigración que queremos. Estoy de acuerdo, es decir, tengo cierta experiencia en el Magreb. El Magreb tiene excelentes profesionales formados en universidades, en medicina, en ingeniería, en farmacia, en química. Estos son los que tenemos que fomentar, y no estamos dando soluciones tampoco para salir de esos titulados que necesitamos en la Unión Europea. Entonces digo, sí, la Unión Europea puede tener una buena nota internamente en cuanto a solidaridad, políticas de género, mujeres, discapacitados. Creo que hemos avanzado enormemente en estos últimos 20 años en todos estos temas. Creo que somos una sociedad cada vez más justa, más empática, más caritativa con nosotros, pero de cara al exterior todavía tenemos muchos deberes que hacer.